Estamos a pocos días de esa fecha que definirá hasta dónde la voluntad del gobierno tiene sensibilidad con los trabajadores y trabajadoras municipales, con pérdidas que van acumulándose y distanciamientos que también son extraordinarios e históricos. Bueno, vamos a hablar con Walter Cravero, que es el secretario general de ATE. Hoy hay sol, creo que el fin de semana llueve. Vamos a ver si aparece el arco iris el 14, que es reapertura de mesa paritaria. Decime qué están preparando ustedes, porque deben tener todo en un papel, decir, ustedes nos deben tanto, ¿qué nos ofrecen? Sí, bueno, las estimaciones en cuanto a lo que es la proyección anual están, la pérdida es un hecho concreto y lo tendríamos que revisar mes a mes. Esa propuesta la acercamos en la primera mesa paritaria, no fue aceptada por el gobierno ni tampoco por las otras entidades sindicales. Se firmó simplemente con una cláusula de reapertura el 14 de septiembre, que es esta convocatoria. A esta convocatoria vamos a llegar con más de 20% de pérdida de poder adquisitivo, o sea, 20 puntos porcentuales de pérdida de acuerdo a lo que se acordó y lo que es la inflación acumulada a julio. Bueno, a julio, agosto, vamos a ver lo que dé la proyección cuando se cumpla, digamos, porque hay que entender esto, las proyecciones se van cumpliendo siempre a mes vencido, o sea, sí, vamos a tener los datos inflacionarios de septiembre recién en octubre, pero podemos hablar desde agosto lo que es la pérdida y lo que se inyectó, si se quiere, hasta con el acumulado y cuál es la pérdida real. Claro, el último pago, es importante esto, que lo que está diciendo Cravero, que el último tramo, el tercero, se paga a fines de este mes, o principio de octubre, es decir, claro, el de septiembre. Sí. El último día, claro, como se viene pagando, va a estar inyectado ese 10%, que en términos acumulativos daría un 39%. Un 39%. Contrastado con la inflación a ese mes, vamos a seguir en un 20, 22, 23, 24% de pérdida, y aparte va a ser escalado, porque la inflación no para, o al menos ahora se puede llegar a contener, pero ya la escalada inflacionaria de estos 6-7 meses fue terrible, la pérdida es cada vez más notable y ya cada vez más trabajadores y trabajadoras lo ven. Digamos, nosotros hicimos todas las cuestiones que entendíamos que había que hacer, dos movilizaciones con paro concreto, o sea, medidas de fuerza concreta, un reclamo de reapertura pasado por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esperando a la convocatoria que nunca llegó de parte del Ministerio como para poder destrabar el conflicto, vamos a esta reapertura, obviamente con alerta y movilización y preparando medidas de fuerza, porque vemos que la voluntad no existe. Dijiste algo, te interrumpo, porque dijiste algo muy valioso para que se comprenda de todas las notas que hacemos, que tienen que ver con el reclamo que hace una entidad gremial, porque la patronal no responde, en este caso Mariel Fernández. Ustedes llevaron al Ministerio, el Ministerio no hizo nada. El Ministerio de Trabajo no hizo nada. Concretamente el Ministerio de Trabajo, hay que entenderlo así. Es un ente regulador, es un ente regulador, pero la Constitución provincial, esto es una cuestión más profunda, habla de un árbitro imparcial, que sería un órgano tripartito, que no esté compuesto directamente por un órgano gubernamental como es el Ministerio de Trabajo, ni plenamente de los trabajadores, sino que se tendría que hablar de un organismo arbitral para poder dirimir los conflictos, porque cada municipalidad, cuando tiene conflicto, el Ministerio no puede ser juez y parte, porque es parte del gobierno. Más allá que es el gobierno provincial, sin embargo, es lógico que la autonomía municipal no la puede lesionar un organismo, por más que sea de otro estamento estatal. Entonces, digamos, se entiende que el Ministerio de Trabajo, ¿qué acción podría hacer? Sí, convocar a las partes, a eso poder me refiero, dictar en el máximo cuando hay un conflicto muy grave. Conciliación obligatoria cuando el conflicto es muy grave, cuando se sabe que no hay salida a un conflicto que, por ejemplo, dictaría un paro permanente o alguna actividad muy lesiva, y que debería ahí sí intervenir el Ministerio con una conciliación obligatoria para que las partes se sienten a discutir. Sin embargo, entendíamos que por ahí podía haber una conciliación o un llamado de audiencia de partes para escuchar lo que dice el Ejecutivo y lo que dicen las entidades sindicales. Clarísimo. Nosotros entendemos que todos los sindicatos estamos reclamando la pérdida de poder adquisitivo. Nosotros entendemos que además hay que profundizar con medidas, porque esto solamente con la voluntad no sirve. No hay voluntad de parte del gobierno, lo han demostrado. No solo eso, vemos y vamos viendo, corroborando los hechos, nosotros intervenimos ante cada conflicto, pero hay conflictos que inclusive van en contra del convenio colectivo, esto de seguir jugando con la disponibilidad, cosa que no debe pasar más, porque se entiende que cuando un compañero pide un pase hay que ponerlo en disponibilidad hasta que se consiga el área, pero no arbitrariamente como un mecanismo de violencia correr a los compañeros por una diferencia política o por lo que fuere. Walter, esta cuestión de manoseo, la verdad que es muy grave y hay que decirlo claramente. No, está violando la ley, más que manoseo, es violar la ley, es el convenio colectivo de trabajo, la ley 14.656 establece claramente que eso no se puede hacer y lo están haciendo.
El ajuste lo están practicando. ¿Qué es lo que les queda a ustedes hacer el 14? Movilizar ese día. Y seguramente irán proyectando, porque todos hablan de un 90% de inflación este año, si ya hoy la pérdida es del 22 o el 25%, ¿hasta dónde ustedes están en condiciones de seguir perdiendo? Porque empatarle no le van a empatar, ¿eh? No, digamos, nosotros no es que estemos en condiciones de seguir perdiendo, lo que entendemos es que tiene que haber ánimo de poder luchar y que las y los trabajadores entiendan que es una necesidad, el salario fundamentalmente, y obviamente después vienen las condiciones o en la misma sintonía, sí, en la misma balanza, las condiciones laborales. Y en esas condiciones laborales no solo se habla de que haya salud y seguridad laboral, sino que también no haya violencia laboral, como se viene ocurriendo y venimos, digamos, corroborando con un montón de hechos. Son hasta de público conocimiento, y si hay movilizaciones hoy, no solamente por esta entidad, sino por otras organizaciones, es porque están denunciando que hay una práctica política que debe ser desterrada. Nosotros entendemos eso. Creo que cualquier entidad sindical que defiende los derechos de las y los trabajadores entiende que se deben desterrar las prácticas de violencia laboral. ¿Por qué un gobierno que se jacta de popular apela a estas prácticas ya metodológicas? ¿Qué análisis haces vos o qué análisis hace ATE? El análisis en sí tiene que ver con esto. Hay una realidad que tiene que ver con el presupuesto municipal. Hay otra realidad que tiene que ver con la necesidad enorme que tiene este pueblo, el pueblo de Moreno, de tener políticas públicas. Pero vemos que hay un doble discurso, por un lado decir reivindicar a los sectores populares, pero después no reivindicarlos realmente, porque no solamente son los compañeros trabajadores que están pidiendo sus derechos debidamente conquistados por una ley, porque digamos, los municipales somos los últimos que ingresamos en el tema de tener convenciones colectivas de trabajo, derechos laborales, bien reconocidos en una ley, porque la anterior, la 11757, era muy discrecional y daba una herramienta fundamental a cada uno de los intendentes de turno para trabajar como patrones de estancia y no reconocer esos derechos. Más allá que tenía algunos reconocidos, había una discrecionalidad en el término de paritaria, sí, convenciones colectivas, no se hablaba de salud y seguridad laboral, no se hablaba de violencia laboral, no se hablaba de un protocolo, por ejemplo, de género. Todas estas cuestiones son avances. Sin embargo, para reivindicarlas, los que tienen que estar en la calle luchando por sus derechos son las y los trabajadores. No va a ser nunca un ejecutivo el que ejecute las mejores políticas, porque responde a intereses, responde a los intereses que tiene que defender. Y hoy están defendiendo más el presupuesto municipal, hay obra pública, pero porque hay una provincia, una nación que asiste, o sea que estamos en mejores condiciones del 2015 al 2019 y sin embargo en términos laborales estamos perdiendo sistemáticamente salario y hasta perdemos condiciones laborales con un convenio vigente. La última, dame un número que ATE el 14 de septiembre va a entrar a esa mesa, que estará Conca, Mariela Bien, no sé si Adrián Márquez, pienso yo los que pueden estar. ¿Qué número llevan ustedes? Nosotros llevamos la proyección y la pérdida, con lo cual lo mínimo que se tiene que pedir, y nos vamos a insistir que tiene que haber una cláusula mensual de revisión, porque las variables económicas no hacen a que haya una economía estable, sino que es muy inestable, con lo cual no se puede cerrar una cifra de acá a fin de año. Porque nosotros dijimos en marzo que no se podía ni siquiera cerrar a septiembre, que tenía que estar esa cláusula abierta, que si había una previsión del 40% a septiembre, tenía que haber una cláusula porque la inflación daba los datos ya en marzo que iban a superar esa cifra. De la misma manera vamos a plantear lo mismo ahora, recuperar lo perdido, que es lo primero que hay que reclamar en esta mesa paritaria, y obviamente dejar una cláusula abierta para que no se cierre la paritaria de acá a fin de año. Claro. Que siga abierta mes a mes. Es decir, ustedes van con un 20 de entrada. Con un 20 de entrada y obviamente... Y cláusula gatillo, automático. La mejor herramienta, pero obviamente para eso tiene que haber consenso en la mesa. Y voluntad política. Y voluntad política. Y ver a los trabajadores como el corazón y esenciales. Sí, y aparte ciudadanos de Moreno. Y ciudadanos de Moreno. Claro. Porque parecería que hay una proporción de los ciudadanos de Moreno, y está bien que se asista con derechos, pero parece que las y los trabajadores no fuésemos de Moreno. Somos todos morenenses, consumimos en Moreno, generamos la rueda, ese círculo virtuoso, tanto se habla del consumo. Cuanto más plata haya en los bolsillos de los municipales, más se inyecta en la economía local. ¿Te defraudó, Mariel? No, la verdad que no, porque digamos, en términos sindicales nosotros no abonamos a una expresión política. Nosotros abonamos a tratar de estar mejor de lo que estábamos. Sí, vamos a seguir luchando para que no vuelva el macrismo. Eso es una realidad, es una prioridad política que no vuelvan, y por eso nos expresamos este viernes pasado en las calles. Entender que la violencia política no es el camino, que estamos viviendo tiempos muy cruciales en la política, pero hay que tener definiciones claras. No me defraudó porque no tenía expectativas, yo no tengo expectativas fundamentalmente en lo local. Se entiende que nosotros tenemos un rol, que tenemos que combatir aquellas prácticas que queremos desterrar y que tenemos que luchar por la distribución de la renta. En el caso municipal, la recaudación propia tiene que alcanzar para que los municipales estén dignificados con sus salarios y condiciones laborales. Gracias, Walter. A vos.